Primero te agradezco mucho que me hayas considerado para este inicio de tu proyecto en podcast, una herramienta no es novedosa, pero es una herramienta que tecnológicamente nos permite estar conectados y comunicarse con muchas personas. Después de que hicimos algunos ejercicios en clase, cuando fuiste alumno mío, pero ahora ya como colega, pues estoy listo para platicar contigo del tema que tú quieras, estoy a tus órdenes. Pues justo de eso es de lo que vamos a hablar, de que, pues, por algo el nombre de Generación X versus Generación Z, ya que tú bueno, como maestro y como persona, como ser humano, has visto crecer, has pasado entre generación y generación, no, a pesar de que tú perteneces, por ejemplo, en este caso, que perteneces a una generación, a cierta generación que es la X, has visto crecer, has visto cómo se ha desarrollado la sociedad, los jóvenes, cómo cosas que antes no veíamos tan normales, cosas que antes se veían, o sea, que antes se veían muy normales, ahora se ven súper mal. Por ejemplo, en el tema tan solo de la tecnología, por ejemplo, hablando de la tecnología, ¿cómo te has ido adaptando y cómo ha sido todo este proceso de cuando antes, por ejemplo, que no existía el internet, no existían los celulares como ahora los conocemos, y cómo has vivido todo ese cambio? O sea, ¿cómo has visto todo en la sociedad? Sí, ¿cómo has visto el comportamiento de la sociedad? ¿Qué piensas tú acerca, por ejemplo, de los jóvenes que ahora ya tienen la libertad de hacer todo lo que quieran desde muy chicos? Hay jóvenes triunfando a los 15, 16 años en internet, en otros países, viajando, cosas que antes no le permitían, o por ejemplo el tema de las mujeres también, ¿no? De que antes las mujeres no podían estudiar y todo esto. ¿Tú cómo es que lo ves? ¿Cómo es que lo aceptaste? ¿Cómo es que ya lo ves tan normal? O sea, ¿cómo ha sido esa parte, por ejemplo, para ti que eres de una generación más grande, ver todo este cambio y cómo te has ido adaptando a ello? Ok, bueno, hablaste de muchos temas al Ajá. mismo tiempo que evidentemente influyen en las nuevas generaciones y en los nuevos tiempos. Voy a tratar de ir como por orden. Primero, tú hablaste de la tecnología. Quiero hacer alguna referencia y algunos comentarios de lo que a mí corresponde en la etapa, por ejemplo, de tu edad o quizás un poco más chico. Cuando yo estuve estudiando comunicación, te voy a decir que tuvimos una materia que se llamaba computación. En esta materia de computación, lo único que aprendimos fue a programar en BASIC, un programa sumamente elemental en computadora. Para poder hacer y para poder ingresar a las computadoras necesitábamos pedir permiso y horarios muy estrictos, y nada más teníamos 30, 40 minutos para el uso de computadoras que, por cierto, eran monocromáticas, el monitor en verde o en ámbar. Posteriormente, para imprimir, tenía yo que mandar mis trabajos, es decir, lo que yo había hecho de programación, a un centro de impresión que calculo que medía aproximadamente como unos 8 metros por 5 metros. O sea, era un cuarto muy, muy grande, y estoy hablando de la impresora. Bueno, ahí se concentraban varias cosas de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estudié comunicación incluso, a pesar de que ya leíamos a Marshall McLuhan y nos hablaba de que iba a haber una aldea global, y daba algunos avisos de que el mundo se iba a conectar, realmente nunca calculamos nosotros como estudiantes de comunicación que iba a surgir un nuevo medio de comunicación. Y los que nosotros tenemos como primordiales, que era la televisión, el radio, la prensa, de algún momento iban a verse opacados, disminuidos y en algunos casos relegados, precisamente por la llegada del Internet y la tecnología. Posteriormente, más adelante, te puedo decir que mi primer computador personal lo tuve aproximadamente a los 24, 25 años. Y tuve que aprender yo solo a cómo funcionaba, ¿no? O sea, nadie me dijo cómo funciona, nada. O sea, yo solo le estuve picando a la máquina para que me fuera dando las posibilidades y después poder entendiendo las herramientas. Te platico otra cosa, el disco duro de esa computadora era de 20 megas. 20 megas. Eso no te pesa ahorita ni un pequeño archivo, ni una Una foto, ¿no? foto. Entonces, lo que quiero dar a entender es cómo hemos ido avanzando poco a poco.
Evidentemente han sido cambios muy rápidos, muy vertiginosos. La sociedad estuvo mucho tiempo detenida, pausada o transitaba, ¿no? En su modo cotidiano, pero los últimos 30 años la evolución es impresionante. Y la cuestión es que esto cada año es cada vez más rápido. Hace 12 años, 13 años, no calculábamos tampoco que estuviéramos conviviendo, fíjate la palabra conviviendo, tanto tiempo en redes digitales, ¿no? Yo, por ejemplo, sé de lo que tú has estado haciendo los últimos 6 meses y no te he visto en 6 meses. ¿Me explico? Pero sé qué haces, dónde estás, con quién te juntas, tus actividades, y tú conoces las mías y conocemos las de los demás a partir de en este caso, de un monitor o un dispositivo móvil, donde a partir de redes sociales podemos enterarnos e informarnos de muchas cosas. Eso ha sido un cambio definitivamente muy importante, muy brusco. Ustedes ya son nativos, es decir, fue más fácil que ustedes se adaptaran a estos cambios porque nacieron en ellos, pero por ejemplo mi generación fue la que se desprendió del pasado y se adaptó a esta misma, ¿no? Quizás la generación anterior a la mía, mis padres, sí lo ven con más trabajo, ¿no? Cómo adaptarse a los nuevos tiempos, pero al menos la generación mía, pues vivió en sí misma la evolución y la adaptación. Y déjame decirte que el ser humano lo que ha tenido durante toda su historia es precisamente ese poder de adaptación, ¿no? Ha habido especies, nosotros conocemos especies animales que no tuvieron la capacidad de adaptación y de alguna u otra manera desaparecieron, ¿no? Nos iremos hasta los dinosaurios, si tú quieres. Pero al menos la generación X, que es la que me corresponde todavía por cuestión de años, sí tuvo esa capacidad de ir abandonando el pasado o la manera como se vivía antes y adaptarse a las nuevas tecnologías. Vuelvo a repetir, ustedes son nativos, se les facilita muchísimo más porque nacen en estas plataformas, entonces ustedes encuentran muchas facilidades que quizás una de las grandes diferencias que yo puedo notar entre las generaciones, por ejemplo, de las de ustedes o de las de nosotros, es que ustedes entran con mucha facilidad en algunas cuestiones, ¿no? Con muchas posibilidades en algunas cuestiones, con mucha información, cosa que nosotros en algún momento no tuvimos. Quizás no fue tan fácil, quizás no tuvimos tanta información, quizás no tuvimos tantas herramientas para poder hacer y construir y crear tantas cosas como se hacen ahora, ¿no? Entonces, por ahí sería una pequeña diferencia. Hay otros puntos de los que tú hablaste, pero bueno, me gustaría que tú también ahorita intervinieras y hagamos esta charla como un diálogo, ¿no? Claro, claro, sí es de lo que se trata. Y bueno, particularmente contigo, en ti encuentro un fenómeno muy curioso que no sucede con cualquier persona, tal vez es por tu vocación, por tu personalidad, bueno, influyen miles de cosas, ¿no? Tu forma de adaptarte a todo esto, a todo lo que mencionas, a las tecnologías, a las herramientas, a todo lo que ahora, como dices tú, por ejemplo, hace 6 meses no nos vemos, pero más sin embargo en estos 6 meses sé perfectamente lo que has hecho, lo que hemos hecho todos, ¿sabes? Entonces, ese fenómeno es lo que me llama mucho la atención de que, o sea, ¿cómo es tan fácil? ¿Cómo lo puedes ver tan fácil cuando yo veo personas, por ejemplo, no me refiero a que estés súper grande, no, pero sí eres una generación muy arriba que literalmente cuando naciste, cuando en tu infancia tal vez, nada de esto te pudiste ni siquiera imaginar que iba a ¿No? existir, que en algún momento iba a pasar. Entonces, ¿cómo lo has normalizado tú en tu mente? ¿Cómo has trabajado en eso? Porque, por ejemplo, yo veo personas de tu edad un poco más grandes todavía que se les hace súper diferente, se les hace súper novedoso ver todo esto, las clases en línea. De hecho, por ejemplo, cuando sucedió esto de la pandemia, que empezaron a sacarlo de que los niños iban a tomar clases por la televisión y todo eso, o sea, vieron más normal, algunos adultos vieron más normal el hecho de que tomaran clases vía televisión que en línea. Y para mí lo más normal era en línea, porque es como que lo Claro. más fácil, lo más normal. O sea, ¿cómo te vas a estar en una televisión a tomar clases? Y algunos adultos, ya más grandes, personas de generaciones más arriba, lo ven súper, o sea, normal tomarla en la televisión en vez de tomarlo en línea. O sea,
Es como, les cuesta más trabajo digitalizarse en cuanto a internet, toda esta onda, que a lo convencional. O sea, la televisión, claro, la televisión, pues todos nacieron con la televisión, todo el mundo conoce la televisión, es normal para las generaciones arriba. Y ahora tu forma de adaptarte, ahora, por ejemplo, hablamos de tecnologías, en este caso, pues por la carrera que nos desempeñamos, que desempeñas, tal vez siempre has tenido una cercanía muy, muy estrecha con la tecnología y te has tenido que ir adaptando y ir avanzando y todo. Y habla, por ejemplo, el tema de la tecnología ahí está, pero en otras cuestiones como la sociedad, por ejemplo, los niños, como el respeto, ¿no? De antes que había. Es a lo que me refiero. Como por ejemplo, antes la educación que le daban a los niños era de que respetas al adulto mayor, te haga lo que te haga. O sea, no importa si te mientan tu madre, si te dicen groserías, si te ordenan, si te gritan, lo respetas. Y ahora ya las nuevas generaciones, incluso para mí no es raro, pero es como nuevo también, que ya no es así. O sea, ya es respetas a parejo, a todo el mundo. No importa la edad, si es más chico que tú, más grande que tú, la edad que tengas se respeta. Pero si te falta el respeto, también, o sea, también ya tienes forma de defenderte, ya no le tienes tanto miedo, ya no hay tanto pudor, ya no hay tanta moral. Y no sé, por ejemplo, tú en esa parte, ¿cómo te has adaptado? Porque yo veo que te llevas, por ejemplo, con nosotros, de mi edad, así, generaciones más abajo, te llevas de güey, de cabrón y así, y te tutean y tú te sientes a gusto con eso. ¿Cómo también por esa parte de la sociedad, fuera de la tecnología, por la parte de la sociedad, en el ámbito más personal, más cotidiano, cómo ha sido también esa parte así para ti? ¿O cómo es que tú lo ves? ¿Cómo lo percibes tú en tu mente o en tu estilo de vida? ¿Cómo lo llevas? Ok, digo, antes de otra cosa, digo, tampoco es como para llevarse y llevarme yo en este caso, personas más chicas de ese modo. O sea, sí trato de todos modos siempre marcar una línea No, sí, de claro. respeto que la debe de haber, pero con lo que tú dices, tú hablas ahorita de que gente mayor que le cuesta trabajo, te la cambio tantito, gente menor que yo le cuesta trabajo, Sí, adaptarse, ya no nada más a las cuestiones tecnológicas, sino también a las relaciones sociales, ¿me explico? A las relaciones interpersonales, que también se modifican, ¿no? No son iguales que como eran antes, como bien dices. La relación por ejemplo, de padres a hijos también se ha ido modificando, o sea, hablemos de nuestros abuelos, pues uno les mantenía un respeto muy, muy alto, y ahora ves a los nuevos abuelos, por llamarlo así, en las generaciones, que tienen una relación muy, muy estrecha con los nietos, ¿no? O los padres que tienen relaciones más abiertas con los hijos. Eso es una ventaja, que también ha sido una apertura en esta cuestión. Sin embargo, creo que hablaste hace rato también de un tema que puede ser interesante. Puede haber un momento de relajación de los valores. Creo que los valores, a fin de cuentas, son líneas de conducta y de moral que te rigen como persona para que puedas vivir de una manera óptima en sociedad, básicamente. No vamos a meternos con otros temas espirituales o más para allá, simplemente como un control de orden social. Creo que en alguna manera se han relajado algunos, precisamente dando esa posibilidad de desencuentros entre las personas. Yo veo, por ejemplo, jóvenes, muy, muy jóvenes, que se expresan, bueno, y lo podemos ver tradicionalmente ya en las redes sociales o incluso en los canales de televisión. Déjame hacerte un comentario. Cuando yo era joven, en la edad de ustedes, estaba estrictamente prohibido decir una grosería en televisión abierta. Era un motivo de sanción por la Secretaría de Gobernación. No puedes decir una mala palabra porque, te vuelvo a repetir, había sanciones, multas para el medio y en su caso para el que lo dijera. Ahora es lo más común, ¿no? Hablar de ese tipo en ese tipo de lenguaje, con las connotaciones que lleva consigo. Y ya se hace muy natural. Era muy claro, ¿no? Que si había una dama presente, había una mujer presente, no podías decir malas palabras. Y ahora ya no importa, ¿no? Las mujeres dicen más malas palabras que los hombres. Digo, hay una relajación en ese sentido. No estoy diciendo que sea malo, simplemente hay una relajación que de alguna manera hay que aportar porque también para que no se escapen las cosas. Ahora, hablabas de otros temas en cuanto que el respeto, fíjate, la generación actual, la generación de ustedes,
sí está valorando más cosas que nosotros que no lo hicimos. ¿Y a qué me puedo referir? Algunos temas en particular. Por ejemplo, el medio ambiente. A nosotros el medio ambiente no nos preocupaba, ¿eh? O sea, no nos interesaba realmente, pero ahora y nos está cayendo encima las consecuencias del mismo. Y las nuevas generaciones, y ya no nada más voy a la tuya, a las más chicas, a los niños, es una verdadera preocupación, ¿no? Si se te ocurre hacer un acto que atente contra el medio ambiente, tirar basura, desperdiciar el agua, una persona de tu edad no te va a reclamar, te va a reclamar un niño. ¿Me explico? Porque sí ya tienen esa conciencia de ese problema, cosa que esta generación no vio. El respeto hacia las demás personas, ¿no? El respeto hacia las demás personas por sus creencias, por sus preferencias sexuales, por sus ideologías políticas, por su raza, ¿no? Antes tampoco eran un motivo de mucha preocupación. Ahora, por supuesto que lo son, y son muy, muy fuertes, y se defienden cada vez más, ¿no? ¿Qué ha funcionado en esto? Que haya también más libertad de las personas que pertenecen a una minoría o que piensan diferente a los demás, ¿no? Entonces hay una apertura, y eso, si hay una apertura con respeto, podemos que una sociedad camine de una manera óptima, ¿no? A fin de cuentas, ¿cuál puede ser una diferencia del tono de piel? ¿Puede ser una diferencia con otra persona? ¿Una preferencia sexual puede ser una diferencia con otra persona? Por supuesto que no, pero en la generación anterior, en este caso mi generación, sí había muchas restricciones en ese sentido, ¿no? Mucho cuidado en ese sentido. Entonces, bueno, son de otras posibilidades que las nuevas generaciones han visto, han entendido y por supuesto están practicando para que haya un mejor desenvolvimiento entre las personas, ¿no? Sí, con todo, ahorita que lo mencionas, todo este tema del open mind, por ejemplo, de la mente abierta y eso, yo, bueno, por ejemplo, yo en mi caso yo no lo veo mal. Yo, como dices tú, es bueno porque es parte de una evolución, es parte de una adaptación, volvemos a lo mismo. Y el mundo está avanzando y en el resto del mundo es así y si no nos adaptamos a ello nos vamos a quedar atrás. No hay de otra, no podemos retroceder ni nada. Por otro lado, la libertad que tenemos los jóvenes y que poseen ahora los más jóvenes que yo todavía, los más pequeños, los más chicos, pues de que 18 años, los nuevos adultos, es increíble. Por ejemplo, como dices tú, la relación padre-hijo ha cambiado muchísimo en las nuevas generaciones de papás. Ya los papás ya no restringen muchas cosas, pero los jóvenes desde muy temprana edad ya son más responsables, ¿sabes? Es como antes, los jóvenes, por ejemplo, no sé, no viví en el antes, pero no era tan normal que una niña, por ejemplo, una hija de familia, pues, se vaya a estudiar fuera a otra ciudad o a hacer su vida a otra ciudad, porque, o sea, no, eres mujer, ¿cómo crees? Y así. Sin embargo, si había hermanos, hombres, pues tenían un poco más de libertad en ese sentido, pero a cierta edad. No las dejaban volar, como decimos pues normalmente, no los dejaban volar tan jóvenes. Y ahora la libertad que dan los papás, los nuevos papás o la nueva sociedad, es normal ver a una mujer yéndose a estudiar fuera, a otro país, haciendo las cosas, ¿sabes? Y antes era no mal visto, pero no era normal. No era como de, ay, mira qué mal se fue a estudiar, no. Pero no era tan normal de que fulanita se fue a estudiar a Alemania o un intercambio así, era como de, no, ¿y qué ir a hacer allá? Y cosas así, o sea, todo ese tipo de situaciones que ahora para nosotros es súper normal. O sea, si vas con un niño de 17, 18 años y le dices, oye, ¿no te da miedo, te da miedo ir a tal lugar o irte de viaje tú solo a hacer? Nada les da miedo, nada nos da miedo. Le tenemos temor al fracaso, le tenemos temor a cosas sentimentales, ¿no? Al ego, le tenemos temor a mucho en ese sentido. Pero hemos pedido mucho temor, por ejemplo, antes era de que ni por temor de Dios, antes se detenían mucho por la religión también. Era como de que no hago esto porque está mal visto, o Dios se enoja o cosas de ese tipo. Y ahora, de verdad que no es que las nuevas generaciones nos hayamos alejado de Dios o de la iglesia, simplemente ya la gente está un poco más despierta, ya puedes pues ver dónde está la coherencia, dónde no, dónde está un poco, dónde te brinca algo. Y ya podemos decidir qué creer, qué no creer. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que dicen de que no, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios. Y ya. Sin embargo, no dejan de hacer las cosas que les gustan por Dios, ¿sabes? Y antes era una restricción total, era un Dios castigador, un Dios así, que todo se regía por la iglesia, todo era así, todo giraba en torno a las reglas
morales y las reglas religiosas. Y ahora como que esa parte ya lo hemos dejado un poco de lado y ahora ya más nos enfocamos más bien en nuestra satisfacción, en nuestra propia satisfacción, en el hecho de decir, yo me quiero ir a vivir, por ejemplo, quiero ir a vivir a tal ciudad y lograrlo, esa es la satisfacción. No es como que mira a pasar, no mira nada, no mira a perder, no mira a morir, no. O sea, no le tenemos miedo realmente a eso, sino al fracaso. Y es por eso yo siento que pedimos, exigimos la libertad de déjanos hacer lo que queremos, porque tengo la edad, no tengo compromisos, déjame salir, déjame volar, déjame hacer las cosas, ¿sabes? Y siento que, bueno, pienso que es lo que ha sucedido en la sociedad, ¿no? Esta parte de la libertad, toda esta parte de la mente abierta. Ahora, si bien la mente abierta, una cosa es tener la mente abierta en cuanto a derechos, en cuanto a por ejemplo, el tema de la inclusión, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa es tener la mente abierta de que ya hagas tonterías o las drogas o todo ese tipo de cosas, pues ya, o sea, no hay que no confundir el término mente abierta, open mind, con los excesos, ¿no? Con la vida loca, no, sino me refiero al hecho de la libertad que tenemos de decidir a dónde ir, qué hacer, a qué dedicarnos, por ejemplo. En ese sentido que dices, lo que antes se podía conocer como mente abierta, open mind, y la gente que caía en excesos o en comportamientos equivocados, no se dan ahorita, digo, se han dado siempre, igual en las generaciones pasadas. Eso no cambia mucho. Voy a regresar un poquito en algunos temas que tú hablas, por ejemplo, en el de la incorporación de la mujer en los temas sociales, en los temas económicos, en los temas educativos, cada vez es mayor, porque, bueno, han demostrado, y yo no ahorita, viéndolo a distancia, yo no me explico por qué hubo una diferencia, por qué hubo una marcación entre es mujer, es hombre. Yo no entiendo cuál pudo haber sido, pero bueno, sí, mi generación así lo hacía. Cuando yo estudié comunicación, era la carrera donde entraban las niñas, porque una niña no te iba a entrar a ingeniería, o una niña no iba a entrar a ese tipo de carreras, por ejemplo. Este, otra cosa que decías en cuanto a las mujeres que estudiaban fuera. Tú dijiste que se van a otro país. Antes era más difícil. Nosotros vivimos en una ciudad pequeña, ¿no? Ya no te estoy diciendo que se fueran a estudiar a Guadalajara. Eso ya no lo podían hacer. Se fueran a estudiar a Morelia. No podían hacerlo. ¿Me explico? Entonces sí había una limitante muy, muy grave que socialmente, pues, no hacía mostrar todo el desarrollo que pueden desempeñar una mujer con su talento y con su trabajo. Pero bueno, son de las buenas cosas que se han venido modificando y entendiendo. Otro punto también que decías de la relación entre los padres y los hijos, sí hay más libertad, pero creo que también aquí ha sido un error de la generación que me corresponde a mí para con los hijos. Creo yo así lo veo, que es un error que no les permitimos equivocarse. Te voy a decir por qué. A veces es muy conveniente que un joven se equivoque por sí mismo, se caiga, aprenda y se levante. Nosotros como padres fuimos muy preocupados para que nuestros hijos no sufrieran. Es decir, les dimos todas las posibilidades que estuvieron a nuestras manos, económicas, de recursos, de apego, de protección, para que no tuvieran dificultades. Y llega un momento en que las dificultades se presentan y entonces son los jóvenes que no saben realmente cómo responder. El joven puede tener actualmente, no estoy diciendo que todos, no es una generalización, por supuesto, pero pueden tener como mucho problema con la adaptación al fracaso, ¿no? A la recuperación de la frustración. Les cuesta mucho trabajo, precisamente porque no, o sus padres hicieron lo que más pudieron, pero llegó el momento en que no van a estar ahí para solucionar los problemas, ¿me explico? Ellos mismos van a tener que entender. Por eso ahora a esta generación también se le conoce como una generación sensible, como una generación de cristal, como una generación mazapán, que con cualquier cosita brincan, pero es precisamente por eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es una generalización, son algunos de los puntos, pero sí, también eso ayudó a que esta generación fuera más sensible, ¿no? Pudiera entender mejor los temas, se pudiera sensibilizar más, ¿no? Pudiera entender
tantas cosas que te acabo de decir, por ejemplo, esta adaptación, de la incorporación de la mujer, de respeto hacia personas con pensamientos diferentes, al medio ambiente, incluso hasta con los animales. ¿Me explico? Ha habido, si tú lo ves ahora, un gran negocio es precisamente todos aquellos que se preocupan en alimento, en sustento para animales, todo lo que tenga que ver con esto, porque incluso la mascota se ha convertido en una compañía de muchas de estas personas, precisamente por el respeto y la sensibilidad que esta generación tiene con todo este tipo de cosas, que la generación mía realmente no la tenía tan marcada o no la tenía, ¿no? Simplemente así. Sí, sí, totalmente. Como lo que te comentaba al inicio de lo que ahora, por ejemplo, un comentario del tipo de, o bueno, el hecho de ver que alguien tira una bolsa de plástico en la calle, ya ni siquiera, la gente ya no lo hace tanto, ya no tanto por propia moral, sino porque a veces sabes que la generación de cristal o más de alguien se va a ofender por esa acción, que claro que está mal, y ya no es normal. Y antes era súper normal, de que ve y tíralo al río, tíralo en la calle, ¿sabes? Y era súper normal y lo podían hacer a luz del día, de frente a miles de personas sin ningún problema y era normal. Y ahora eso ya no es normal por parte de la ecología, por ejemplo, hablando. En lo pet friendly, todo eso de las mascotas y los perros y eso. O sea, el otro día vi en Facebook, por ejemplo, de que un transporte público atropelló un perro, bueno, supongo que fue un accidente, y la foto anda rondando por todos lados y que vamos a dar con las placas de ese camión y que no sé qué, porque el chofer huyó y así. Y antes, o sea, los perros, no digo, o sea, no lo digo de una forma despectiva, sino los perros los veían como pues un animal, o sea, qué bueno que ese animal, como si no sintieran, como si no sufrieran. Y dicen, no, mejor que recaiga en el perro que me hubiera caído yo, que una cosa así, y ahora con los que son muy pet friendly, que están muy metidos en ese tema, pues es una ofensa total. Claro. Otro tema también que abordamos pues ahorita sobre la incorporación de la mujer en la sociedad, en lo político, en lo social, en todo, o sea, en todo. Es increíble lo rápido que ha evolucionado eso. O sea, si piensas 30 años atrás, eso no existía aún. Y 30 años en realidad no es mucho tiempo para el cambio tan grande que ha habido, que ha surgido. Y sí, las mujeres se están empoderando mucho, se están y apoderando, o sea, de muchas cosas. Ya son líderes, son grandes líderes por ejemplo, en empresas, mujeres políticas súper brillantes, mujeres ingenieras súper brillantes. O sea, eso de que la mujer ya no puede, de que, ay, no, es que es mujer, no es, no, o sea, capacidad mental la hay, todas las capacidades físicas las hay. A lo mejor por el tema que en algún momento, por la razón que en algún momento la mujer fue menos que el hombre, tal vez es por la fuerza física que muchas mujeres sí desarrollan su fuerza física y hay unas otras que no a comparación del cuerpo de un hombre, de la fuerza de un hombre. Es lo único, pero de ahí en fuera nunca se debió haber menospreciado o, pues sí, menospreciado la capacidad de una mujer, porque puedes ver que las mujeres, por ejemplo, las presidentas de una ciudad, gobernadoras, que ellas pueden y no sé, este tema, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquito era como chocan en el bulevar, seguro era mujer. Alguien tarda ratito en estacionarse, ay, seguro es vieja, de seguro es vieja. Y así, y era normal. O sea, cualquiera persona podía hacer ese comentario y no pasaba nada, porque era normal. Ahorita si alguien hace ese comentario, o sea, se lo tragan vivo. Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora que sucedió este tema de la familia de Alejandra Guzmán y todo eso, no sé si has visto del señor que según abusó, bueno, no lo pongo en duda, que abusó de Frida y así. Sacan los videos de cuando este señor visita el programa de la señora Verónica Castro y le toca los pechos y así, y la gente se ríe, la gente, o sea, lo normal que era antes todo ese tema de tocar a las mujeres, de faltarles el respeto, de menospreciarlas, y la gente se reía y la gente le causaba gracia, era como un monólogo. Y ahorita ese tipo de situaciones están penadísimas, penadísimas, o sea, ya
A lo que voy es de que en cuánto tiempo, en cuánto lapso de tiempo les costó empoderarse tanto. Ahorita ya no puedes decir, ay, es que no puedo, por ejemplo, una empresa ya no se puede el lujo de decir, no la contrato porque es mujer, o sea, no, cállate, o sea, ¿cómo? No, jamás, eso ya no pasa. Y antes, sí, literalmente era de que solo hombres, o así, y ahorita ya está súper, con el tema de la inclusión, por ejemplo, también. Las mujeres, las mujeres ya están dentro de la sociedad, ya están participando en todo. Sí, a lo mejor en cuanto a derechos, en cuanto a lo legal y todo eso, a lo mejor sí falta mucho, pero ya al menos ya están siendo tomadas en cuenta en todo como siempre tuvo que haber sido. Ahora, por ejemplo, el tema de la equidad de género con los, bueno, más bien de la igualdad con los homosexuales, con todo este tema de la comunidad gay y las mujeres, o sea, toda esta revolución que se ha hecho en los últimos años sobre la inclusión, el ser inclusivo en todo. Por ejemplo, una vez en Estados Unidos me tocó visitar una tienda de Apple, que iba yo a comprar unas cosas, un celular, no me acuerdo, y me atendió una persona ciega. O sea, no veía y él me atendió. O sea, él traía su iPhone y él con su iPhone me hizo la venta. Me mostró el teléfono, me dijo sus características y así. Y entonces o sea, me quedé así como, no de una forma despectiva, me quedé frío de ver la capacidad tan grande que tenía aún así de persuadirme, aún sin él ver el teléfono. Es más, él ni siquiera conocía el teléfono, por así decirlo. O sea, no lo conocía físicamente, o sea, lo conocía de que lo tocaba. Pero ahí es donde entra todo este tema de la inclusión. O sea, antes ya es uno, bueno, no sé, más bien eso tú dímelo. No sé si esto podría pasar antes. Si antes podías ver este tipo de situaciones o mujeres en puestos importantes o personas gay siendo súper exitosas y respetadas, porque antes era el maricón del pueblo y era la burla de todos. O sea, todo Pues, esto. en eso que dices y haciendo referencia anterior a años o décadas pasadas, este, mira, la relación que había con las mujeres sí estaban sujetas al machismo, ¿no? Que eso que era muy fuerte, y más en México. No se daban tantos casos de mujeres que tuvieran altos cargos en algunas empresas, ¿no? Eso realmente era raro cuando una mujer tenía un alto puesto, porque un hombre se sentía mal o degradado cuando la tenía de jefa. Era algo como que no podía ser. Bueno, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos, con las personas que tenían alguna discapacidad física, ¿qué hacían sus familias? Pues las dejaban en su casa, ¿no? No salían a la calle, ¿no? Y por supuesto que no les permitían desarrollar habilidades que pueden hacer independientemente de que tengan una dificultad. Entonces no salían de sus casas, ¿no? Ahorita hablabas de que si una persona gay pudiera ser exitosa, seguramente las hubo, muchísimas, pero nunca se declaró, me explico, nunca dijo a la gente y trató de ocultarse, que evidentemente eso te provoca también muchos problemas psicológicos de que no te puedas mostrar libremente como eres y reprimir tus emociones, pero seguramente las hubo, muchos fueron muy exitosos, pero no mostraban que esa fuera una de sus preferencias, que vuelvo a repetir, ¿y eso qué? ¿No? Que tiene un problema, tú acabas de decir, en una compañía tecnológica, una persona que tiene deficiencia visual, bueno, y te vendió un teléfono, ¿no? O de alguna manera te lo demostró, ¿no? Y creo que a lo mejor tú quedaste satisfecho con sus comentarios o con sus persuasiones, como dices, entonces sí lo puede hacer. Hay mujeres que gobiernan países, y no nada más países, gobiernan potencias mundiales y se sigue desarrollando perfectamente. Entonces volvemos, sí, eso sí fue un cambio definitivamente 30 años atrás. Y como bien dices, 30 años no son tantos, realmente 30 años no son tantos. Y es aquí donde podemos hacer otra reflexión de todo lo que se movió el mundo en 30 años. Y es una de las cosas que yo sí valoro en lo personal muchísimo, porque yo soy parte de una generación que vive las dos. ¿Me explico? Este cambio tan rápido, tan veloz que dio la humanidad, yo estuve adentro. ¿Me explico? Yo soy de los que tuvieron una televisión que tenía 4 canales, ¿no? Y ahora tengo una televisión que tiene 200. Es más, ¿sabes qué? Ya no la quiero ver.
ya, apágame la televisión, ya no veo televisión. O sea, son muchas de las cosas que van cambiando. Si tú me hubieras dicho de niño, oye, cuando seas mayor, no vas a ver televisión, porque tú no vas a querer ver televisión, le hubiera dicho, no inventes, ¿cómo crees? Si la televisión es para mí todo, ver caricaturas de niño, ¿no? O sea, hay muchos cambios, muchas evoluciones, y como tú decías hace rato y me preguntabas, que cómo era, cómo yo me adaptaba a estos momentos, he tenido yo al menos esa voluntad, no la puedo llamar capacidad, es una voluntad de estar inmiscuido en todos los movimientos y en todos los cambios, de relacionarme con todas las generaciones, pero sobre todo de entenderlas. ¿Me explico? No juzgar a ninguna, porque vuelvo a repetir, ninguna es diferente, ni más ni menos. Simplemente es entenderlas y comprender nuestras cosas en común. Entendiendo nuestras cosas en común, podemos seguir deambulando perfectamente, ¿no? Conviviendo, relacionándonos y produciendo juntos. Aquel o aquella persona que se quede estancada en su generación, lo único que está haciendo, está limitando a gran parte de las personas a que se incorporen con él y él se incorpore con ellas. Entonces vive en un mundo limitado, muy, muy limitado, ¿no? Pero si tú tienes esa posibilidad de relacionarte con todas las personas, tu mundo se hace muy, muy grande, ¿no? Y a fin de cuentas, pues mundo tenemos uno, vida tenemos una, entonces, pues hay que disfrutarlo hasta donde se puede. Ahorita se me vino a la mente ahorita que estás hablando de todo esto, de como la parte de que se cohíben, o sea, quien se queda en su generación, quien se queda atorado en su generación, se cohíbe de lazos sociales, de relaciones sociales, de colaboraciones, de trabajo, de negocios, de cosas, ¿no? ¿Crees que gran parte del retraso económico, por así llamarlo, que, por ejemplo, en este caso, que ha sufrido nuestro país, a comparación de otros países que tienen un poco menos de recursos naturales y así, crees que gran parte de este retraso que llevamos se deba a que como sociedad no supimos colaborar entre sí? A lo que voy, que no se le daba chance a las mujeres, por ejemplo, de desarrollarse, de mostrar lo brillantes que pueden llegar a ser. ¿No crees que faltó recurso humano para este desarrollo? Mira, que haya faltado recurso humano, no. El recurso humano hay y de sobra, y en México, principalmente hablando. Creo que sí dices un tema que puede tener razón. Una debilidad que tiene el país como tal es que creo que no hemos sabido coincidir y convivir como una sociedad completa. Eh, Hay muchos temas. El tema político en este momento es un factor de división muy, muy grande, ¿no? Y mientras sigamos con eso, no avanzamos. Imagínate, uno jala de un lado, otro jala del otro, pues no camina. Sencillamente esto no camina. Una generación pelea con otra generación, no camina. Un hombre pelea con una mujer, esto no camina. Una persona físicamente sana pelea con una persona que tiene alguna deficiencia física, esto no camina, ¿no? Una persona que tiene una ideología, en particular por una religión, y combate con otra que tiene otra ideología de otra religión, esto no camina. En el momento que haya un respeto, ¿no? Y una coincidencia, pero sobre todo que haya tolerancia entre las personas y entre su forma de ser y entre su forma de actuar, en ese momento este país camina increíble. O sea, yo todavía sí sigo sin entender porque yo, desde que tengo uso de razón, siempre hemos estado mal. O sea, la economía nunca ha estado bien. Yo no me acuerdo momentos de bollantes económicos en mi país, yo no me acuerdo. Y siempre esperando que el próximo año o el próximo sexenio, ¿no? A veces tenemos la idea que el gobierno es el que soluciona esto. Y créeme que el que menos va a solucionar esto es el gobierno. El gobierno. Esto lo soluciona la gente. Esto lo soluciona la sociedad. Esto está por encima de cuestiones de gobierno. Entonces, cuando hay esa posibilidad, ¿no? de realmente poder entender, creo que vamos en camino. A fin de cuentas, creo que vamos en camino. Pero bueno, en estos tiempos o en estos últimos tiempos, creo que algo que nos está deteniendo es precisamente estas disputas políticas, que bueno, de alguna manera tienen que parar porque esto no nos va a llevar a ningún lado. Pero si eso se supera, creo, así como tú dices, creo que México puede pintar. De hecho, hay proyecciones. México debe de estar entre las primeras potencias mundiales económicamente hablando. Todos estos problemas que hemos tenido,
México todavía no se cae, ¿no? Y no se cae. Imagínate si estuviéramos unidos, ¿no? Pues Sí, esto, o sea, Estados Unidos estaría orgulloso de tener un vecino como nosotros, no al sí, claro. revés, ¿no? Siento que gracias a estas deficiencias que ha habido como sociedad, no como gobierno, sino como sociedad, en el hecho de, vuelvo con el tema de las mujeres, del abuso a menores de edad, todo este tema que es una deficiencia como sociedad, ha hecho que nos enfoquemos, por ejemplo, como, ¿cómo te podré poner este ejemplo? Nos enfocamos más en pelear por derechos que ni siquiera se tendrán que por qué pelear, porque Claro, o sea, todos tenemos que gozar de los mismos derechos, no habría necesidad de pelear así es. y nos podríamos enfocar más en ser mejores como personas, como profesionistas y de una forma colaborativa entre generaciones, entre las mismas edades, entre profesionistas. O sea, juntas una mesa con 5 profesionistas diferentes, armas una empresa. Así es. Pero esos 5 profesionistas están súper ocupados marchando por los derechos de las mujeres, que no digo que esté mal. Sin embargo, si esos derechos se les hubiera dado desde hace mucho tiempo, si nunca se les hubiera desprestigiado, ya estarían en una mesa 5 profesionistas, 3 mujeres, 2 hombres, haciendo unas cosas bien chingonas, pero están ocupados marchando. Entonces, espérate, o sea, aguanta un poquito, deja ahora, tengo que ir a marchar, deja, ¿sabes? O sea, ahora nos tenemos que enfocar en pelear cosas que ni siquiera tienen por qué pelearse. Perdemos el tiempo hablando sobre el aborto, sabiendo que cada quien puede ser es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere. Si consideras que no es bueno ahorita un bebé para tu vida, tú como mujer, si no estás bien con tu esposo y no sé qué, ok, aborta de una forma sana, de una forma, de la forma correcta como debe de ser. Ok, ¿por qué tenemos que perder tanto tiempo en hablar de temas que no nos incumben a todos, ¿sabes? Que, Y o estoy sea, totalmente de acuerdo con eso que dices. Estamos perdiendo mucho tiempo. se está Totalmente de perdiendo el acuerdo con tiempo. eso. Marchas gay, por ejemplo, luchando por derechos porque no los maten, porque no esto. O sea, no, no hay que perder el tiempo, pongámonos a trabajar. No digo que esté mal, porque al final están luchando por un derecho. Lo malo es que esos derechos, ¿por qué no se los otorgan? ¿Por qué no se otorga ese derecho al aborto? El derecho, ¿qué tan malo puede ser al final de cuentas hacer lo que ya haces, pero legalmente? Sí, claro. El hecho de que Sí, no se legalice algo no quiere decir que se deja de hacer. y ese, como bien dices, es una forma que el mexicano ha venido manifestando de hace muchísimos años, y es una forma que precisamente el mexicano aún no encuentra esa cohesión total. Eh, Hay grupos, y hay que entenderlo así, hay grupos que les convienen estas divisiones, ¿no? Hay, hay personas, hay ideologías que les convienen esta división entre las personas. Pero por eso vuelvo a repetir, esto va más por encima. Y yo ya lo veo un poco a la distancia, y lo veo también precisamente como el tema que hoy tenemos de generaciones diferentes, que debemos entender esto, ¿no? O sea, debemos de caminar juntos. Creo que no encuentro yo otro camino, otro rumbo. Es caminar juntos para un mismo objetivo, y como bien dices, no hay que desgastar ni perder el tiempo en otras cosas que deben resultar obvias, ¿no? Sí, No hay por qué discutirlas. exacto, o sea, ni siquiera se tienen que poner en tela de juicio ni en duda, o sea, ¿cómo vas a dudar en ceder un derecho a alguien que tiene que poseerlo, como el derecho al voto, por ejemplo, cuando las mujeres finalmente tuvieron el derecho a votar y ser votadas y todo eso? O sea, por ejemplo, ahora, hablando en sociedad, pues eso sucede, perdemos tiempo exigiendo derechos que ni siquiera tendremos por qué exigir porque nos corresponden como sociedad. En cuestiones políticas, cuántas asambleas y no sé cuánta cosa en el Congreso de la Unión, reuniones para ver si se aprueba el aborto o no se aprueba, para ver, o sea, no pierdan tiempo en eso, hay otras cosas más preocupantes. Es preocupante el tema del aborto, sí, pero ¿por qué están pensándole tanto a ceder un derecho? Y no hablo nomás del aborto, hablo de todos los derechos que se han venido cediendo hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia todos. Y, o sea, es obvio, por ejemplo, el tema del matrimonio gay. Ay, miles de asambleas y de cuánta cosa para autorizar que dos personas del mismo sexo se casen. O sea, yo sé que es parte de un proceso, es parte de una adaptación, es parte de normalizar, de comenzar a normalizar cosas,
pero siento que sí se está perdiendo un poco de tiempo en esa parte. Gracias a Dios ya se está logrando muchos derechos para las mujeres, muchos derechos para los gays, muchos derechos para los animales, para los ríos, para el planeta, para todo. O sea, se está logrando gracias a esa pérdida de tiempo, ese retraso que llevamos. Sí, se ha logrado todo, qué bueno, pero siento que gran parte de las limitaciones nos las pone el gobierno, no precisamente el gobierno, que el gobierno tiene la culpa de todo, no. Sin embargo, sí ha habido como un estancamiento por cuestiones pues políticas y cosas de ese tipo. Pero Y en ese sentido de cuestión política, déjame decirte nada más algo. Hay que de alguna manera también ver que en los últimos 20 años México ha tenido la oportunidad de tener 3 transiciones políticas con 3 ideologías diferentes. O sea, tuvieron izquierda, tenemos izquierda, hubo centro con PRI, hubo derecha con PAN, los últimos 20 años. Mi generación nada más tenía una opción, que era el PRI. No había, sí, había candidatos, pero pero nunca ganaba el iban PRI. a ganar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, al menos esta generación tiene esa posibilidad de que haya una Sí, transición o cambios políticos para tratar de acomodar un poco los rumbos del sí, país. Y bueno, creo que ese también es uno de las diferencias que ha habido entre generaciones, esta oportunidad que tienen estas nuevas generaciones, en la que, bueno, nos incluimos nosotros porque seguimos siendo ciudadanos, pero esta posibilidad de cambios, ¿no? De cambios sí. democráticos, que espero que así sigan, ¿no? Te entiendo perfectamente, sí, y tal vez también se debe a las nuevas generaciones que a partir de cierto año ya las nuevas generaciones que ahora conocemos como las Z, Centennials y todo esto, ya adquirieron su mayoría de edad, ya pueden participar en el voto Claro. popular y ya a lo mejor se debe también a eso, de que ya hay más mentes pensando más y de que, bueno, izquierda no funcionó, centro no funcionó, derecha, o sea, se comienza a experimentar mucho. O sea, ¿cuándo hubiéramos pensado que un partido como Morena iba a ganar algún día las elecciones? ¿Sabes? Es como, o sea, era PRI o PAN, o sea, no había más porque ni el PRD. Y Y entonces, más para atrás era PRI nada más. ajá, y No ya, había no, otra opción. Uh-huh. y entonces, ¿cómo? O sea, es bueno, no digo que sea malo, es bueno experimentar y así, al final de cuentas, nunca vamos a tener el gobierno perfecto, porque ni siquiera los países, Rusia, Estados Unidos lo tienen. Entonces, pero sí son cambios muy grandes y muy buenos. La verdad, yo siento que la evolución siempre es buena, siempre es buena. El que evoluciona, el que logra adaptarse, sobrevive. Lo mismo sucede con las empresas, te adaptas, sobrevives, no te adaptas, mueres. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cuántos negocios que no tenían venta en línea, no así, se fueron para abajo y tuvieron que cerrar sus puertas? No se quisieron adaptar a las tecnologías, no sé, a todo esto, mueres, o sea, te estancas, pues te quedas ahí si no evolucionas en general, en todo en la vida. Y esto puede más o menos también resumir el concepto de la plática y el tema de la charla de hoy, que es precisamente la adaptación. Son 2 generaciones diferentes, como tú titulas el podcast de hoy, generación X, generación Z, que como bien dices todavía hay más, ¿no? Generaciones adaptables. De hecho, la nueva generación de estos momentos es una generación que la podemos llamar como los pandemials. Los niños que tienen 2 años, la mitad de su vida han vivido con pandemia. Ujú. O sea, los niños que tienen 4 años llevan una cuarta parte de su vida con un tapabocas. ¿Me explico? Eso va a generar en unos años más también modificaciones en las conductas y modificaciones en el orden social, definitivo. Pero para que esto suceda, debe de haber adaptación, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que haya adaptación y si eso sucede, bueno, seguimos caminando. Ahorita comentas eso y rapidito ya para finalizar, o por ejemplo, ahorita que comentas lo de los niños, llevan, por ejemplo, un niño de 2 años lleva la mitad de su vida con cubrebocas. Para ellos es súper normal. Para Sí. ellos raro va a ser salir un día a la calle y nadie va a Así es. traer cubrebocas, nadie va a usar gel antibacterial, todos los negocios van a estar abiertos a toda hora. Eso va a ser raro, lo que para nosotros es lo normal. Entonces, así es, así justo es el más claro ejemplo, o sea, así es la adaptación. El niño nació con eso y para él es normal y lo va a hacer.
si toda la vida tiene que usar eso, o sea, si a un niño le dices, tienes que usar este cubrebocas toda la vida, es como de, pues sí, es lo que he hecho, o sea, es lo que he Es hecho. como usar suéter, Ajá, nosotros, ajá, camisa. sí, y para nosotros es de que no, ya que nos quiten el cubrebocas y no sé qué, precisamente porque estamos acostumbrados a que lo normal es no usarlo, y para ellos lo normal es usar un cubrebocas, y Sí, es así es. correcto. Y así es, Jerry, pues muchísimas gracias, nada más que agradecerte ya para finalizar que me hayas acompañado en esta charla, la verdad estuvo súper amena. No sé si quieras agregar algún comentario o algo más, Jerry. Pues nada, como bien dices, estuvo interesante la plática. Y ya más para rematar en mi modo personal, mientras yo tenga la oportunidad de seguirme sorprendiendo de las cosas, voy a poder seguirme adaptando a las nuevas generaciones y creo que puedo convivir y coincidir con más personas porque la edad no te implica que no te puedan aportar mucho. Y un joven a mí me ha aportado infinitas cosas, ¿no? Por eso en lo personal me gusta mucho dar clases, ¿no? Coincidir con gente joven porque creo que podemos hacer un ciclo de comunicación muy interesante, ¿no? Y agradecerte a ti que me hayas invitado, la iniciativa que tienes de hacer este tipo de proyectos y bueno, que sucedan muchos más. Así es, Jerry, hay que hacerlo suceder y muchísimas gracias, qué bonito eso que dices de mientras tenga la oportunidad y me dé la oportunidad de sorprenderme, me daré la oportunidad de adaptarme y así es. Siempre síguelo haciendo así, Jerry, como hasta hoy, rompiéndola donde quiera. Y sí, pues persona que no se adapta, persona que se estanca. Muy bien, así es.